Vamos a continuar. Hace 8 días estábamos recordando ese sermón que Jesús hizo allí a sus discípulos y a la multitud. Según Lucas fue un sermón en la llanura, según Mateo fue un sermón en el monte. Algunos estudiosos dicen que puede que haya sido el mismo lugar. Tiene relación con lo que Jesús quería decirles a los discípulos allí, y siento que debemos como profundizar más en esto, como que profundicemos más qué era lo que el Señor estaba enseñando allí, cuál es el famoso sermón del monte o cuál es el famoso sermón de la llanura, según Mateo o según Lucas, y qué es lo que Jesús quería dejarnos, por qué fue el primer mensaje de Jesús a sus discípulos, por qué fue el primer mensaje o el primer discurso o el primer sermón que escuchó la gente de Jesús. Y acordémonos que lo primero, siempre lo primero, marca un hilo de lo que Jesús quiere enseñarnos y de lo que la palabra nos quiere dejar. Para que ustedes sientan envidia, esto está caliente. Para que ustedes sientan envidia, mira, algunos tomaron fue las cobijas de los bebés y se las pusieron en sus piernas. Pero Dios es bueno, ¿cierto? No se compara. Yo no sé quiénes estuvieron en la primera reunión, no en la primera reunión, en la primera reunión de febrero del 2016 que se hizo aquí en este lugar. ¿Quiénes estuvieron? El 1 febrero de 2016. Samuel y Daniel tienen que levantar la mano, tienen que estar aquí. Ese 1 febrero, las heladas, este lugar era un congelador. Y no me dejarán mentir los que llegamos siempre en primer lugar, que apenas abrimos la puerta, ese primer domingo de febrero, apenas abrimos la puerta, lo que yo sentí fue así, eso se me llenaron de escarcha las cejas. ¿Y cuántos sufrimos por ese frío? Ya no hace tanto frío aquí, ¿cierto? Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Dios es bueno. Ok. Bueno, como Dios es bueno, vamos a continuar. Entonces, recuerden ese principio que a veces enseñan los teólogos de la primera mención. Y vale la pena que nos demos el tiempo. Hoy voy a dejar algo, porque hoy en 8 tenemos unos invitados muy especiales. Los animo a que estén aquí entre nosotros. De hoy en 8 vamos a tener unos invitados muy especiales y después de ellos continuaré. Por eso hoy va a ser como aunque hace 8 días hablamos y recordamos las bienaventuranzas, hoy vamos a redondear un poquitico qué era lo que buscaba el Señor o por qué el sermón del monte, por qué el primer mensaje de Cristo. ¿Qué quería decir Jesús? Yo siempre se lo he repetido, siempre que algo se mencione por primera vez en la palabra, vale la pena que llame nuestra atención, porque va a enmarcar lo que la palabra nos quiere decir de ahí en adelante. Si este fue el primer mensaje de Jesús, ¿qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Hace 8 días recordábamos que de una u otra manera las bienaventuranzas son unos contravalores que Jesús está enseñando a los valores que nos hemos acostumbrado a tener en el mundo. Y cuando hablo del mundo, no solo estoy hablando de aquellos que no están en Cristo, sino también nosotros estamos en el mundo. Y cuántas veces nosotros de pronto inconscientemente nos dejamos llevar por esos valores. Jesús le daba un énfasis muy grande a aquellos que tenían necesidad. Por eso las bienaventuranzas comienzan con los pobres. Y quiero recordar esto porque aunque no estamos hablando del voto de pobreza, sí, cuando hay necesidad son los momentos en que como que nos lleva y nos motiva a buscar al Señor. Cuando hay necesidad son momentos en que nos lleva a buscar al Señor. Y el Señor de una u otra manera nos estaba diciendo que tener esta necesidad, pobres, hambre, lloran, los que son odiados, ¿sí?, nos lleva a tener en el corazón un deseo de querer
tener algo más. Los ricos no ven la necesidad de tener algo más. Los ricos no ven la necesidad de buscar algo más, ya lo tienen todo. Y cuando hablo de los ricos, no solo vayan al tema de riqueza económica, no solo vayan al tema de recursos. A veces podemos sentirnos que ya no necesitamos aprender nada más, podemos sentir que ya no necesitamos conocer nada más, pero lo que el Señor quiere dejar aquí es que aquellos que son pobres, que tienen una necesidad, esa es una condición que nos prepara y nos dispone para recibir más y más del Señor. Y en este sentido, miremos lo que fue el Sermón de la Montaña. ¿Por qué el Señor enfatiza en que los bienaventurados son aquellos que tienen necesidad de algo y que de ellos es el reino de los cielos? Para conocer, para vivir la dimensión del reino que el Señor quiere que vivamos, necesitamos en nuestro corazón tener la necesidad de algo más. Ahora, de algo más en Él. De algo más en Él. Si tú crees que no necesitas conocer más del Señor, si tú crees que ya conoces todo el Señor, ya lo estudiaste, lo decíamos hace 8 días, ya hiciste todo en el Señor, pues el Señor no te va a derramar más. Si tú crees que solo es necesario venir un domingo, escuchar un mensaje y seguir nuestra vida normal cada semana, pues el Señor no te va a dar más. Recuerde que el Señor llega y declara y dice que el que me busca, que al que pide, si no pedimos, porque no necesitamos, no se nos va a dar. El que pide es porque está necesitado. El que pide es porque sabe que necesita algo. Cuando tenemos ese espíritu, ese corazón de querer algo más, Dios siempre se va a disponer a darnos algo más. Y yo les decía hace 8 días, nosotros siempre con Carolina estamos en ese mismo sentir. Ustedes podrán decir, vamos a comenzar los que han estado, este grupo de personas que han estado en Rever, que es ¿cómo lo diríamos, Consulito? Es de restauración. Es un proceso de restauración. Es un proceso de restauración. Saben, yo lo comienzo ahorita el martes. Voy a estar el martes a las 7 de la mañana allí con un grupo porque sé que hay algo más que el Señor quiere hacer en mi vida. Si no lo viera la necesidad, pues no lo haría. Porque sé que siempre hay algo más y anhelo siempre algo más. Por eso los animo y los invito a cualquier espacio, cualquier oportunidad que haya de aprender del Señor, que se abra de aprender del Señor, de restaurar nuestra vida, de poner nuestro corazón delante de Él, aprovechémoslo. Esos son los corazones que Dios va a derramarse más y más sobre aquellos corazones que están dispuestos a recibir. Un corazón que no está dispuesto a recibir, pues ¿qué hace el Señor? Ok, no hay ningún problema. Pero cuando Él ve un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que necesita, que ve la necesidad del Señor, téngalo por seguro que el Señor va a correr hacia ese corazón. Y de eso, de una u otra manera, nos habla el sermón de la montaña. Antes, ¿cuál es el preámbulo? ¿Qué fue lo que pasó antes de este sermón, de lo que algunos llaman este discurso? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús, recordemos que estuvo en el desierto. Allí en el desierto Jesús fue tentado. Allí Jesús estaba ayunando, lo busca Satanás, va allí a hacerlo retroceder de su propósito. Jesús se mantiene firme. Recordemos que Jesús vivió la tentación como hombre, 100% hombre. En nuestra misma humanidad Jesús vivió la tentación. Y Jesús escucha que Juan el Bautista fue arrestado. Cuando Jesús escucha que Juan el Bautista fue arrestado, Él sale y regresa, sale del desierto, regresa a Galilea, y allí en su regreso hay una primera frase que Jesús dice antes de este sermón,
que está en el Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice allí? Cuando Jesús regresa, dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Sus primeras palabras fueron: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de dirección. A veces pensamos que arrepentimiento solo es pedir perdón, que arrepentimiento solo es sentirnos mal cuando hemos pecado. Arrepentimiento es un cambio de mente que genera un cambio de decisión, un cambio de vida. Eso es arrepentimiento. Hemos dicho siempre que si nosotros estamos arrepentidos realmente, por ejemplo, si estamos arrepentidos de decir mentira, la evidencia del arrepentimiento es que estamos ahora hablando verdad, ¿sí? Esa es la evidencia del arrepentimiento. El arrepentimiento habla de que si íbamos por este camino, ahora no vamos por allí, sino que vamos para allí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, o sea, cambien de dirección y vuelvan a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pueblo al que él estaba enseñando, que el pueblo al que él estaba yendo, estaba apartado del Señor. Pero ¿cómo así? Si había un sacerdocio, unos fariseos que enseñaban la ley judía, pero Jesús realmente estaba diciendo que eso no era lo que el Señor quería, ese no era el propósito de las vidas de ellos, no era el camino al que estaban siguiendo, porque a la final a lo que se acostumbró el pueblo judío fue a seguir normas, fue a seguir reglas, hacer esto, hacer el 1, 2, 3. Y en eso podemos nosotros estar cayendo como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, en normas y en reglas. Jesús le estaba diciendo allí, el primer mensaje que empieza a escuchar la gente de él es que se arrepientan, que vuelvan a Dios. Pero no solo era el hecho de que se arrepintieran y vuelvan a Dios, sino que esta era una condición necesaria para poder comprender y entender y ver y vivir la dimensión del reino de los cielos. Un tema que pronto a veces puede sonar un poquitico denso, pesado, el qué es el reino de los cielos. Pero Jesús le empieza a decirle a las personas que lo estaban escuchando: arrepiéntanse, porque el reino del cielo está cerca. Allí empieza Jesús a llamar a sus discípulos. Y después de que llama a sus discípulos, vemos que hay multitudes que le siguen. Y allí aparece en el capítulo 5 de Mateo el sermón de la montaña, el sermón del monte. Capítulo 5, versículo 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y él comenzó a enseñarles. En otra versión declara que él abrió su boca y les enseñaba. Y aquí viene uno de los pasajes más conocidos y citados en el Evangelio de Mateo. Esto lo estoy tomando de un libro que se llama El perfil de un verdadero discípulo. Es un hombre, Oswald Sanders. Oswald Sanders hace un estudio sobre el Sermón del Monte y qué era lo que el Señor quería enseñarnos a nosotros para que fuéramos verdaderos discípulos de Él. ¿Qué es lo que encierra esta enseñanza allí del Sermón de la Montaña? Y vemos que es uno de los pasajes más conocidos y citados en el Evangelio de Mateo y Lucas. Hay una lista impresionante de libros, hay mucha literatura que se ha escrito que limita el estudio solo a este pasaje. Y algunos también que solo limitan el estudio a las bienaventuranzas. Quiere decir la importancia que este mensaje que dio Cristo y lo que encierra
que habla de los pasajes más sublimes del Evangelio. Es algo que encierra para nuestra vida, no solo para los discípulos que lo habló, no solo para las multitudes que lo escucharon, sino para la iglesia que iba de venir. Para todos los que profesamos ser cristianos, toda palabra de Jesús debe ser apreciada. Y esta es una de las características de llamarnos cristianos. Esta es una de las características de llamarnos cristianos, no evangélicos, no protestantes, sino hijos de Dios, seguidores de Cristo. Que si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, toda palabra de Jesús debe ser apreciada por nosotros. Él es la voz, o cuando escuchamos sus palabras, es la voz del pastor de pastores. Es el mandato del jefe de la iglesia, de la cabeza de la iglesia. Es el maestro el que está hablando. Es la palabra de aquel que habló como nunca jamás el hombre había hablado. Y es la palabra de aquel por el cual todos seremos juzgados. Entonces vale la pena ponerle atención a cada palabra que Jesús dijo. Vale la pena ponerle atención a cada palabra que Jesús enseñó. Y no solo ponerle atención a cada palabra, sino que vale la pena aplicar cada enseñanza de Cristo. Allí encontramos entonces, hagámonos algunas preguntas. Quisiéramos saber qué clase de gente deben ser los cristianos. Quisiéramos conocer el carácter de los hijos de Dios o que los hijos de Dios deben buscar. Quisiéramos conocer la conducta y el hábito interior de la mente que corresponde al discípulo de Cristo. En otras palabras, quisiéramos conocer cómo Cristo quiere que vivamos. Estudiemos el Sermón de la Montaña. Allí en Mateo 5, 1 al 2, versículos que ya enseñamos, es el comienzo de este sermón que constituye un retrato del mismo Jesús. Algo que debemos entender de primera mano es que lo que Jesús está enseñando es un retrato de Él mismo. Ahora que estamos hablando de coherencia, ahora que estamos hablando de que una cosa debemos ser aquí y otra cosa debemos ser allí, una cosa es la que hablamos y lo mismo debemos hablar y ser en todo lado. Esto es el Sermón del Monte. Era un reflejo de Cristo mismo, ¿sí? Cuando Cristo estaba hablando del sermón, no estaba enseñando reglas de un código legal, que es lo que muchos podíamos pensar. Debemos hacer esto, amar a nuestros enemigos, que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Escuchaste decir ojo por ojo, diente por diente. Que son normas o un código ético o lineamientos de una moral. No, son principios para formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es el Sermón de la Montaña. Poner en práctica los mismos preceptos que Jesús enseñó como resultado de su propio carácter equilibrado. Cuando vemos el Sermón del Monte y ustedes ven cada versículo, ustedes pueden ver que cada versículo Cristo lo vivió. Cristo amó a sus enemigos. Cristo bendijo a los que los maldicen. Cristo oró por quienes lo ultrajaron. Cristo cómo juzgó a los demás. Cristo no fue el que dio, si le pidieron el vestido, también dio el manto. Cristo no recorrió la segunda milla. Todo el Sermón del Monte lo vemos reflejado en la vida de Cristo. Ahora, si la palabra nos llama a ser nuevas criaturas, a ser como Jesús, entonces el Sermón de la Montaña debe también ser un espejo, un ejemplo de vida para nosotros mismos. El comprobar que la obediencia a sus propias enseñanzas produjo una personalidad tan fuerte y atractiva como la suya, es la que nos anima a esperar que nuestra conformidad a las mismas, nuestra obediencia a las mismas enseñanzas producirá en nosotros una transformación radical en nuestra vida. Así como para Cristo fue lo que lo mantuvo fiel, firme,
fuerte en los años que estuvo en la tierra, en Cristo pudo vivir sus propias enseñanzas, porque recordemos que Jesús les enseña a sus discípulos, ellos empiezan a caminar con Él y que empiezan a ver que lo que Él les enseña es evidente en su propia vida. Algo que hace que su personalidad sea tan atrayente. Podemos ver un Cristo íntegro, coherente, de una sola palabra, de una sola acción, que así deberíamos ser los hijos de Dios. Así deberíamos ser los cristianos, de una sola pieza, íntegros en todo lo que somos, no perfectos, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de integridad. Entonces, vamos a mirar algo, esto solo lo quiero hablar para que podamos entender que muchas veces la interpretación que le damos a la Biblia o la interpretación que le damos a la palabra del Señor puede caer en algunos vicios y eso no nos permite que podamos nosotros retener la enseñanza de Cristo tan genuina como Él lo enseñó. Para poder captar el significado más profundo de este sermón, debemos tener en cuenta algunos factores. La especial sabiduría radica en el hecho que establece que el sermón habla de principios espirituales importantes y principios de largo alcance. El sermón del monte no promulga una serie de reglas para la vida espiritual. ¿Y por qué vale la pena decir esto? Porque nosotros como humanos preferimos reglas que principios. Para nosotros preferir que nos digan, si haces esto, logras aquello. Si haces esto, por eso, ¿cuántos en algún momento quieres bajar de peso? Haz esto. Y con el ánimo de bajar de peso, hacemos esto. Si no lo hacemos, no bajamos de peso. Pero estamos acostumbrados a eso. 1, 2, 3 y logramos el 4, 5, 6. Para nosotros es más fácil que nos den reglas a entender los principios que se estaban enseñando. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el sermón de la montaña establece principios espirituales. Principios que no solo fueron, porque acuérdense que un principio no solo se da en un momento específico para alguien en particular. Un principio es universal. Un principio es universal. ¿Sí? Se cumple. Vamos a hablar de un principio que se cumple en unos y en otros y se cumple desde el comienzo de la creación y se cumplirá hasta cuando Jesús venga. Lo que tú siembras, cosecharás. Ese es un principio. Ese principio no depende de estatus, ese principio no depende de formación. Ese principio no depende si somos orientales, occidentales. Ese principio no depende en qué país naciste. Ese principio no depende de ello. Es un principio en el que todos estamos inmersos y al que todo se nos cumplirá independientemente de lo que hagamos, creamos, pensemos, dónde nos congreguemos, qué religión sigamos. Lo que siembras, cosecharás. Si siembras limones, aprende a hacer limonada. ¿Sí? Entonces, son principios espirituales importantes. Recordemos que los escribas y fariseos, a lo que había enseñado Moisés, lo habían complicado de tal manera que la ley mosaica le habían puesto tanta restricción y reglamentos insignificantes que llegó a ser una carga insoportable para el judío devoto. O sea, si había un judío que quería cumplir la ley y la norma, se volvía algo muy pesado porque los fariseos lo habían convertido en reglas, lo habían convertido en normas, habían puesto restricciones, reglamentos que hacía muy pesada la vida cristiana. Ahora vale la pena con esto pensar, si para ti se te vuelve muy pesada la vida cristiana, piensa si estás siguiendo reglamentos, reglas, normas. Cuando la vida cristiana se nos vuelve imposible de vivir, puede ser que estemos siguiendo reglas, que la hayamos convertido en algo muy pesado que no lo podemos llevar. El objetivo de Jesús entonces en este sentido era contrarrestar con sus enseñanzas
el legalismo opresivo de los fariseos. Por eso Jesús, cuando trata a los fariseos, vemos cómo los trata. Cuando los fariseos enseñaban de muchas cosas, siempre ponían un peso muy grande de restricción. Por eso cuando Jesús ve las actitudes nobles, las actitudes sinceras, las actitudes aún en lo poco, ven el corazón, porque los fariseos llevaron la ley a cumplir algunas normas, pero se despreocuparon por su propio corazón. Jesús busca contrarrestar este legalismo con las enseñanzas que Él da. Por eso es que gran parte del sermón está expresado en forma poética. Por esta razón, una interpretación rígidamente literal solo sirve para complicar en lugar de ayudar. Ahora, quiero que entendamos bien esto. Los pasajes poéticos deben ser interpretados como poesía. Recordemos que en la mente oriental generalmente es más fácil apreciar ilustraciones concretas de la verdad que ideas abstractas. En lugar, por ejemplo, nosotros podríamos decir, en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ellos más bien dirían, el Señor es la roca de todos los tiempos. Ellos buscan algo más concreto, como lo dice Isaías 26:4. De manera que por ser el gran maestro, Jesús adoptó el método de instrucción por parábolas. ¿Cómo le enseñó a los judíos? Por parábolas. ¿Sí? El reino de los cielos es. El reino de los cielos es semejante a. Porque así los discípulos podían entenderlo mucho mejor. Sus enseñanzas estaban iluminadas con coloridas ilustraciones de la vida cotidiana. Y en el Sermón del Monte encontramos 48 figuras literarias en este sentido. También usó el método de enseñanza mediante proverbios, al que aún hoy apela el oriental. Un proverbio, ¿qué es? Es un método extremo e hiperbólico de transmitir una verdad. Exagerado, un método exagerado de transmitir una verdad. Por ejemplo, el caso de la paja y la viga. Ese es un proverbio. Usa el Señor esa semejanza, esa imagen, usa una hipérbole, algo exagerado, para que podamos entender en esta enseñanza de la paja y la viga, que el desafío y la ceguera nuestra muchas veces nos lleva a criticar las faltas ajenas cuando en nosotros mismos de pronto pueden ser mayores. Cuando el Señor habla de la paja y la viga, nos está diciendo no juzgues al otro. No juzgues al otro, porque tu ceguera puede ser todavía mucho más grande. Miren que no es algo literal, es la manera en la que Jesús enseña. Ya que el sermón presenta esta forma de enseñanza, debemos evitar tomar literalmente sus principios, porque si no llegaremos a conclusiones absurdas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte el Señor dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Y entonces creamos la congregación, la comunidad cristiana de tuertos. ¿Qué tal si tomáramos eso literal? Tenlo por seguro que si tu ojo derecho te fue oportunidad para que cayeras, el izquierdo te va a hacer caer también igual. O sea, te tienes que quitar los dos ojos. Muchas veces los fariseos tomaban el asunto literal y por eso volvían el asunto cargoso. En cambio, cuando estamos tratando este asunto como el ojo, ¿sí? Aquí es donde podemos ver que no todo podemos tomarlo de una manera literal. Literal. Ahora, insistir sobre una interpretación absolutamente literal del sermón, tratando indistintamente la poesía, la parábola o el proverbio, solo logrará oscurecer la verdad que Jesús quería revelar. Pero por otra parte, debemos evitar el peligro de quitarle el sabor y el significado mediante una indebida espiritualización de su lenguaje.
voy a tratar de darme a entender en este sentido. No podemos literalizar completamente el Sermón del Monte, porque sería imposible cumplir las exigencias del Señor. Pero como no podemos literalizarlo, entonces lo sobreespiritualizamos y le estamos quitando el valor que la enseñanza tiene. Porque saben, muchos caemos en esto con la palabra de Dios. Muchos vemos la palabra tan literal que mejor no la podemos cumplir. O muchos, para no literalizar la palabra, nos vamos al extremo de sobreespiritualizarla. Y allí le estamos quitando el significado profundo de lo que el Señor quería enseñar. ¿A quiénes está dirigido este sermón? ¿A quiénes creen ustedes que está dirigido este sermón? ¿A los discípulos? ¿A todos? Bueno, el versículo 1 y 2 dice: viendo la multitud, esta es otra versión, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Pero también dice allí que había una multitud que estaba alrededor de él. Grandes multitudes que se apiñaban alrededor de Jesús componían el trasfondo de su audiencia. En un círculo más cercano estaba el pequeño grupo de sus discípulos recientemente escogidos, el círculo íntimo por medio de quienes se proponía transmitir su evangelio al mundo entero. El relato aclara que Jesús dio el mensaje a los discípulos que se acercaron a él, porque recuerden que Lucas declara que de sus discípulos escogió a 12. Que de sus discípulos escogió a 12, ¿cierto? Estos se acercan a Jesús y Jesús, al ver el interés de ellos, empieza a dar el mensaje. Pero también había una multitud que estaba detrás escuchándolo. O sea que el mensaje no solo era exclusivo para sus discípulos, porque podríamos nosotros salirnos por la tangente. No, como lo están diciendo algunos hombres, que por ejemplo ya no, el ministerio del apóstol no es para este tiempo, porque solo se le llamó apóstol a los discípulos que estuvieron con Jesús, y ahí entonces le quitan la importancia al ministerio apostólico. Podríamos nosotros caer en el asunto de que el sermón, el mensaje que Jesús enseñó, solo era para los discípulos, no tiene que ver con nosotros. Pero recordemos que había una multitud que lo escuchaba también. Había una multitud que estaba allí escuchándolo. El obispo Gore, un hombre, lo expresa de una forma, un escritor, lo expresa de esta manera: el sermón del monte fue hablado al oído de la iglesia, pero todo el mundo lo alcanzó a oír. O sea, ¿a quién le enseñó Jesús? A sus discípulos. Pero todo el mundo escuchó este mensaje. No cabe duda que las enseñanzas de Jesús fueron dadas indirectamente a todo el mundo. Y esto es avalado por las palabras finales que da el sermón. Porque cuando termina este sermón en el capítulo 7, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor ve la multitud, pero enseña a la iglesia, porque es a través de sus discípulos que se puede alcanzar a todo el mundo. Por eso la multitud también hizo parte de esta enseñanza. Por eso la multitud lo escuchó. ¿A quiénes transformó el sermón? ¿A la multitud o a los discípulos? Bueno, aquí ya aquí nos habla a nosotros qué corazón debemos tener si este sermón nos transforma a nosotros. Para que este sermón nos transforme a nosotros, ¿cuál corazón debemos tener? Recordemos que los discípulos se le acercaron. Los discípulos fueron a Jesús. Un corazón de discípulo va a Cristo. Un corazón de discípulo se le acerca con el ánimo de escucharlo. Un corazón de discípulo tiene el deseo de escuchar antes de hablar.
Un corazón de discípulo está dispuesto con los oídos abiertos a seguir las instrucciones de su maestro. En vista de lo que ha sido expuesto entonces, parece razonable concluir que el sermón no fue dado para incrédulos, porque los discípulos ya lo estaban siguiendo a él, o sea, creían en lo que él estaba diciendo, y si la multitud lo seguía, estaba dispuesta a escuchar lo que él decía. Entonces fue un sermón no para incrédulos, sino para creyentes, ¿sí? Fue un sermón dado a individuos, no solo a creyentes de una era o una era en particular, no solo a los creyentes que vivían 2000 años antes allí en Judea, sino a los creyentes de todas las épocas hasta la actualidad. Es un mensaje que el Señor ha hablado a todos los discípulos en la actualidad. Por eso vale la pena que le pongamos atención al primer mensaje de Jesús. Vale la pena que le pongamos atención a las primeras enseñanzas de Jesús, porque marcarán y marcan de una u otra manera nuestro actuar y cuán afectada o cuán influenciada puede ser la sociedad por quienes somos nosotros. Como lo decíamos hace 8 días, fueron mensajes contracorriente, que iban contra la corriente del pensamiento de ese tiempo. Y si ustedes miran, una tarea que les voy a dejar es: léanse el Sermón de la Montaña esta semana, léanselo, léanlo, busquen en su Biblia y léanlo, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Léanlo, lean las enseñanzas y van a ver que son absurdas para el pensamiento de este tiempo. Porque es absurdo amar al que lo persigue a uno. Es absurdo amar al que lo odia, por ejemplo. Uno de los mensajes con los que comienza este sermón. Es una enseñanza completamente de cómo llevar una vida contra la corriente. Y si tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, si tú y yo queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, estamos siendo llamados a vivir contra la corriente. Ir con la corriente de este tiempo nos aleja del corazón que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Ir con la corriente de este tiempo nos aleja de tener el corazón de Cristo en nosotros. Ir con la corriente de este tiempo lo único que hace es minar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando leamos esos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, vean reflejado a Cristo en cada una de sus enseñanzas. ¿Y qué es lo que nos enseñaba Pablo? A que seamos como Él, mirándonos a cara descubierta, mirando a Cristo junto, ¿cómo es? Con un espejo la gloria del Señor seremos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, seremos transformados a su propia imagen. Es la única manera. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? ¿Saben qué es lo que más agrada al Señor? ¿Saben qué es lo que más agrada al Padre Celestial? ¿Qué? A ver, voy a tomar aquí. ¿Aquí qué dicen? ¿Qué es lo que más agrada al Padre? La obediencia, la fe. La obediencia, ya se va ganando la obediencia. Que seamos como Jesús. La oración, la adoración, el amor. Que seamos ¿qué? Como niños. Obediencia. ¿Saben qué es lo que más agrada al Señor? Ver a Cristo en cada uno de nosotros. Es lo que más agrada el Señor. Porque si no, el Señor no buscaría que fuéramos como Cristo. Por eso Pablo no nos enseñaría a ser como Jesús. Por eso la Biblia no nos animaría a tener el carácter de Cristo en nosotros.
Lo que más agrada al Padre, cuando el Padre ve a la tierra y ve a los suyos, lo que más alegría le da en su corazón es cuando los suyos buscan ser como Jesús. Buscan el corazón de Jesús, el carácter de Jesús, la vida de Jesús. Lo que menos le agrada al Padre es vernos aquí cada domingo reunidos. Estamos reunidos porque la vida de Cristo y el carácter de Cristo nos hace entender el por qué el Señor nos llama a no dejar de congregarnos. Es diferente. Por eso es que hay dos maneras de vivir los principios de la palabra. Uno, los podemos llevar al término de una regla y una norma. Lo podemos llevar a eso. Orar, buscar al Señor, apartarnos, estar en tener un tiempo a solas, buscar el lugar secreto, congregarnos, diezmar, ofrendar, amar al hermano, llevar el evangelio, predicar, hablar. Todo eso lo podemos llevar a simples tareas. Todo eso lo podemos llevar a simples normas. Eso depende de ti. Pero la otra, que es la que el Señor quiere, que es la que Dios busca, es que Cristo en nosotros produce esa clase de vida. Es diferente. Si tú lo llevas al término de reglas, normas, se te vuelve pesado. Ay, hoy domingo, 9 de la mañana. Ay, no. Ay, yo voy el otro. Ay, devocional, no, yo lo voy a hacer día de por medio. Voy a buscar al Señor día de por medio. Voy a hablarle a una persona del Señor. Ay, no, yo no tengo el llamado de evangelista. Y como yo no tengo el llamado de evangelista, entonces yo no evangelizo. Y el que no ora es porque yo no tengo el llamado para orar. Eso es para unos. No. Si lo vemos de esa manera, la vida cristiana se nos vuelve pesada, aburrida. Pero, ¿qué es lo que esperamos? Que cada uno de nosotros estamos aquí porque Cristo mismo mueve nuestro corazón, es diferente. Allí es donde encontramos el gozo de hacer lo que hacemos por el Señor y para el Señor. Allí es donde está el secreto. Cuando buscamos a Cristo, cuando nos conectamos con Cristo, cuando tomamos sus enseñanzas, cuando las practicamos porque Él mismo las practicó y Él mismo dijo que nosotros estuviéramos pegados a Él. Recuerden que somos los pámpanos y Él es la vid y que separados de Él nada podemos hacer. Cuando dejamos que la vida de Cristo fluya, corra como ríos de agua viva, venga su Espíritu sobre nosotros, nos llene de poder y seamos sus testigos, la vida cristiana adquiere otra dimensión. La vida cristiana adquiere otro valor. Aquí, de esta manera, aquí estamos en una reunión más. Y al final comer empanada y arepa de huevo. Y al final de la reunión salir a almorzar. Aquí yo salgo lleno de gozo. Aquí yo salgo lleno porque he agradado al Señor. Salgo pleno, salgo completo, salgo con fuerzas para vivir los días que me esperan afuera en el propósito que Él tiene conmigo. Anhelo, me da alegría sentir la compañía de mis hermanos, de que juntos estemos adorando al Padre. Aquí, uy Henry, faltan 3 minutos para las 12. Aquí se nos vuelve eterno. No anhelamos apartarnos de ese lugar. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Moisés no subió al monte de esta manera. Moisés hubiera subido al monte de esta manera, en reglas, en normas. Moisés no sube sino 2 o 3 veces y pare de contar. Pero cuando Moisés sube al monte es porque anhela más. Anhela más. Y en este anhelo fue donde donde Moisés llegó y le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí.
Moisés aquí estaba sintiendo al Señor. Moisés aquí estaba viendo al Señor. Moisés aquí estaba hablando con el Señor. Era tan pleno esto aquí que Moisés llegó y dijo: cuando salga de aquí, cuando salga de este lugar, si tu presencia no ha de ir conmigo, prefiero quedarme aquí. Los que estamos aquí ya estamos diciendo: van 2 minutos que le faltan para las 12. Y salimos igual. Y hasta de pronto salimos peor. Salimos peor porque llegó el que me cae mal. Preciso vino a la reunión del domingo el que me cae pésimo. Preciso lo vi, me robó la paz. Ay, la adoración estuvo tan linda, pero llegó y lo vi, ya. Y salimos a veces peor. O salimos peor porque falta 1 minuto y Henry no ha terminado. ¿Cuál decides tú? ¿Cuál decido yo? ¿Qué vida cristiana deseamos vivir? ¿Esta que nos deja más vacíos? ¿Esta que nos frustra? ¿Esta que nos hace sentir que no vale la pena, que la palabra no tiene sentido, que la palabra es mentira? Porque si Jesús dice una cosa, ¿por qué me pasa otra? ¿O esta, donde la vida de Cristo es la que me mueve, donde Cristo mismo es el que me motiva, donde Cristo mismo es el que me llena? Ah, que tengo que hacer cosas, sí, pero no las hago por cumplir una norma, las hago porque amo a Cristo, las hago porque quiero ser como Cristo, las hago porque quiero agradar a Cristo. Cuando Cristo le habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, les estaba diciendo: hay una vida que les espera, que no es la que les han querido pintar, no es la que les han querido imponer. Hay una vida que yo los llamo a vivir, donde van a vivir, donde van a ver, donde van a vivenciar y a experimentar el reino de los cielos en la tierra. Aquí cantamos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Si yo llego, yo de pronto responderé. Aquí le digo al Señor: despiértame para tu reino. Despiértame ya, ahora, para tu reino. Los de acá están esperando cuando se mueran vivir el cielo, ver el cielo. Que a propósito, con la muerte de esta señora Piedad Córdoba, ahí me dio temor, porque está delante de Jesús. Está delante de Jesús, de aquel que negó en la tierra. Cualquiera podría decir: uy, pobrecita, ella se fue para el infierno. Pobrecitos nosotros si dejamos que otros se vayan al infierno. Acá muchos están esperando el cielo. Acá el cielo lo empezamos a vivir aquí en la tierra. ¿Qué quieres? ¿Quiénes tenemos 70 años? Que estemos aquí. Tranquilos, son jóvenes. ¿Qué dijo el Señor de los ancianos? 70 años. Algunos podrán decir: no, ya me faltan 15 y disfrutaré el cielo. ¿Quiénes tienen 60? ¿O van llegando? Estarán diciendo: uy, me faltan 30 y disfrutaré el cielo. ¿Quiénes tienen 50? Yo hago así. Estaremos diciendo: uy, me faltan 40 años y disfrutaré el cielo. ¿Quiénes tienen 40? Estarán diciendo: uy, me faltan 50 años para disfrutar el cielo. Y mire la frustración de los jóvenes. ¿Quiénes tienen 30? 30. Uy, me faltan 60 años para disfrutar el cielo. 20. 20. Ok. Peor para ustedes porque les toca esperar 70 años para disfrutar del cielo. Pero los que estamos aquí, no importa cuánto tengamos, empezamos ya a disfrutar el cielo. Pero esa es tu decisión.
Esa no es una decisión de Cristo. Henry 12:3. Esa no es una decisión de Jesús. Depende de ti, depende de mí. ¿Dónde quiero pararme? Puedo ver el sermón del monte como una norma. Ay, no, me tocó orar por el que me ultraja. Ay, no, me tocó quitarme el ojo derecho. Ay, no, me tocó quitarme el corazón porque dice que el que anheló la mujer en el corazón ya adulteró. No, ahora sí me tocó, no sé, porque dice que no puedo amar a dos señores, o amo a Dios o amo al dinero. No, ahora sí, que me lleve. O estar aquí y vi al que me cae mal. Señor, enséñame a amarlo. Lo odio. Pero Señor, tú lo amas. Y si tú lo amas, ¿cómo no lo amo? El que me cae mal. Ustedes ya están esperando a quién voy a ir a coger, ¿no? Pues ya no voy a ir. Chismosos. No, ya no voy a ir. Lo voy a hacer a solas. Ustedes no estaban pendientes de su corazón. ¿Quién es el que le cae mal, sino el cual me caía mal a mí? Es diferente. Es diferente. A este lado es Cristo el que lucha con nosotros y lucha por nosotros. A este lado nosotros luchamos en nuestra incapacidad. Cuando leas esta semana capítulo Mateo 5, 6 y 7, pídele al Señor, porque la única manera en que podemos vivir esos 3 capítulos, que yo me atrevería a decir, opinión de Henry, me atrevería a decir que esos 3 capítulos condensan toda la enseñanza de la palabra. Esos 3 capítulos, pídele al Señor que sea Él en tu corazón, que sea Él en tu mente, que sea Él viviendo la vida que te llamó a vivir. Y vamos a empezar a disfrutar la vida cristiana. Vamos a empezar a disfrutarla. Vamos a orar. ¿Qué viene a tu mente? Habla con Cristo un momento allí. Un minuto allí, tú y el Señor. No pienses en el pastor, en la arepa de huevo. Un minuto allí con el Señor. Eso era lo que cantábamos esta mañana. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejé de adorar. Y allí, Señor, es donde no hay vida que se compare a la tuya.
Allí es donde podemos experimentar la plenitud de tu vida en nosotros. Tú nos conoces y solo tú sabes si hemos vivido por normas, si hemos vivido por reglas. Tú nos conoces y tú sabes si la vida que tú nos llamaste a vivir se ha vuelto pesada, se ha vuelto cargosa. Una vida que solo nos llama a cumplir, y si no me ven y si no lo hago no puedo obtener, Señor. No es la vida que tú nos llamaste, no es la vida que tú nos diste. La vida que tú nos diste, Señor, eres tú viviendo en nosotros. Es tu fuerza, es tu vigor, es tu carácter, es tus pensamientos. Si tú pudiste con la tentación, nosotros contigo podemos con la tentación. Si tú pudiste ver al Padre, nosotros contigo podemos ver al Padre. Es tu vida en nosotros. Ayúdanos. Eso es lo que hace diferente una religión a la vida que tú nos llamaste a vivir. Y comenzamos, Señor, mirándote a ti a cara descubierta, mirándote a ti, con el anhelo de ser transformados conforme a tu imagen, Señor. Yo oro, Padre Celestial, para que pongas en nuestro corazón el anhelo de escucharte, el anhelo de escuchar tus palabras. Que pongas en nuestro corazón el anhelo de oírte, el anhelo de dejarnos ser enseñados por ti, de saber que hay algo más en ti siempre. Despierta nuestros espíritus si han estado adormecidos, Señor. Despiértalos para ti. Yo una cosa sé, y es que no quiero vivir una vida llena de reglas. Yo quiero vivir una vida plena, porque tú la vives en mí. Bendigo cada vida, Señor. Bendigo cada corazón. Haz tu obra perfecta, tu obra, no la obra de hombre alguno, no la obra de reglas, no la obra de normas, sino haz tu obra, Cristo Jesús, en la vida de cada uno, Señor. Bendigo su existir. Bendigo los días de cada uno, Padre Celestial. Días que tú anhelas que los vivamos plenamente, plenamente en ti. Aún aquellos días difíciles, aún aquellos días donde viene la dificultad, viene la adversidad, Señor, poderlos vivir en ti, porque contigo todo es diferente. Bendigo los días de cada uno, oh Rey, y declaro que tú creces más y más en sus corazones. En tu nombre, Cristo Jesús. En tu nombre, Cristo Jesús. Siendo la gloria para ti. La gloria para ti, oh Rey.